Pasados los 40 minutos, vamos a abrir el horno. ¿Qué? Y lo ¿Acá vamos a abrir el dejar abierto horno? durante 10 segundos. Yo estoy Estamos descolocada haciendo con este una- video. O sea, está haciendo todo lo que a mí me dicen que no hay que hacer. Cocina con Coqui acaba de subir un video donde ella te enseña a hacer el Japanese cheesecake y que te salga de un solo intento. Imagínense mi dignidad cuando vi que a ella le salió de un solo intento. Y yo vengo acá intentándolo hace 5 años y jamás me salió. Dado que ella descubrió el secreto para que esto salga y en los comentarios estaban todos tipo que esto le llega a Caro Tripana si lo pone a prueba y de una vez por todas le sale y se termina toda la mala racha que no le sale nada. Gracias, yo también los amo. Adivinen quién va a estar cocinando hoy un Japanese cheesecake. He visto ese cheesecake japonés un montón de veces y siempre Le me he quedó preguntado hermoso. cómo se hace. Lo que más Le llama quedó la re atención lindo. es su textura. Es absurdamente esponjosa. Además de ser un poco bailongo, hace unos sonidos muy particulares. Le quedó igual que el de Japón. O sea, igual, el de Japón que yo lo probé, hacía estos sonidos también. Por eso tengo esperanza con este video. Te puede complicar un poco si no la sigues al pie de la letra. Así que te recomiendo que Cagamos. Coqui no me conoce. Tipo, todavía no vio mis videos. Vamos a empezar separando las claras de las yemas de 4 huevos. Primero vamos a poner todos los huevos en un bol y después Uy, vamos qué a pescar las peligro. yemas con mucho cuidado. Quiero que tengan en cuenta algo. Si se les rompe una yema, esas claras ya no las pueden usar. Yo esto no lo recomendaría. Porque si se te cae un poquito de yema en esas claras, después las claras no van a montar. Es algo de la grasa de la yema. Yo tanto de técnica no sé. Tiene dos partes. Una primera parte que le va a dar como el saborcito, que Ok. lleva la mantequilla, queso Filadelfia. Una segunda parte que es la que le va a dar la consistencia esponjosa. Vamos a calentar una buena cantidad de agua. Cuando rompa a hervir, vamos a bajar un poco el fuego a fuego medio. Ponemos un bol Ok. encima y vamos a poner los ingredientes. Quesito crema, leche, mantequilla y 20 gramos de azúcar. Vamos a ir mezclando esto hasta Muy que la sencillo. mantequilla se disuelva y que todo esté bien integrado. Creo que yo hacía esto igual con la receta de Tasty. Acá el agua hirviendo, le voy a poner el platito y a esto le voy a tirar la manteca, la leche. Houston, creo que tenemos un problema. Siempre me mandan las mismas cagadas. El azúcar, por último, todo el queso crema. Esto hay que, obviamente, disolverlo. Mezcla de antes, Ok. le vamos a ir añadiendo poco a poco las yemas de huevo. Ves añadiéndolas de una en una. Ya hemos añadido todas las yemas, vamos a mezclar todo durante un minuto y después vamos a añadir la harina de repostería. Conseguí harina de repostería. Esa no se la vieron venir, ¿eh? Las yemas de una que, por cierto, chicos, se me rompieron las yemas. Así que por eso tengan mucho cuidado. Voy a ir tirando ahí de a poquito. También voy a tamizar la harina de repostería. Tuqui, 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 tuqui. Antes de ponernos con las claras, vamos a precalentar el horno a 150 Arribajito. grados, calor arriba y abajo. Para las cantidades de esta receta, voy a usar un molde de 18 centímetros de diámetro. Te recomiendo que uses un tamaño Le va a entrar parecido, agua eso. ni mucho más grande ni mucho más pequeño, porque si no el tiempo de horneado podría variar bastante. El molde es de estos que se pueden abrir y desmontar, y como después vamos a hacer el cheesecake al baño María, hay peligro que pueda entrar agua. A mí me por entró aquí agua. abajo. Para evitar eso le voy a hacer como una capita de protección con papel de aluminio. A mí me entró agua con el papel de aluminio, chicos. Quede bien cerrado. Solo Ahora una nos capa de vamos a papel de poner con las aluminio le claras. puso. ¿Cómo hace para que le salga y a mí no me sale? Yo le había puesto como 50.000 capas de aluminio, igual me entró agua. Voy a hacer mi molde, por suerte encontré uno, o sea, en realidad el que tengo en mi cocina, el que es de 18 centímetros, es así, no es desmontable, entonces me viene mucho mejor porque no le tengo que poner papel de aluminio. Uy, esto es mucha manteca. ¡Ah! Se me fue la mano. Voy a poner el papel manteca ahí en la base. Después le voy a poner esto, que es como una cosita que hace que no se pegue. Le vamos a poner un poco de vinagre blanco Ok. y las vamos a batir, ¿verdad? Porque me interesa que las claras se monten rápidamente. Al poquito rato las claras ya tendrán bastantes burbujas y tendrán un color más blanquecino. A partir de este punto voy a usar la potencia 3 y voy a ir añadiendo poco a poco el azúcar. Lo voy a hacer en 3 tandas. Esta es la parte más importante y la más crítica mierda. de esta receta, el punto de las claras. Yo te recomiendo que vayas batiendo y que de vez en cuando vayas chequeando la consistencia de las claras. Esta receta nos interesa que las claras tengan un pico firme. O sea, La punta la del pico misma debe textura caer que la chiffon ligeramente. cake, que tampoco me sale, por cierto. Que alguien le mande a Coqui para que haga un video de la chiffon cake. Claras, le voy a tirar el chorrito este de vinagre. Vamos a batir. Voy a agregar el azúcar en 3 tandas como dice el video. Ahí va la primera parte. Todo lo determina este paso, entonces estoy bastante como... Lo voy a batir un minutito más, tipo un poquito más. Ay, yo creo que está bien. ¿Ya no? Creo que ahí está. ¿Es esto? Añadimos un tercio de las claras Me usa un y vamos a batidón. ir mezclándolo muy lentamente.
Movimientos muy suaves, porque queremos mantener las burbujitas. Cuando todo esté bien mezclado, añadimos otro tercio de claras, mezclamos y repetimos Parece el tan proceso sencilla, para chicos, pero decorar no todas sale. las- y el Va fondo del súper bol. suave. Aparte de Ay, estar le quedó re lentamente en el lindo. molde, y le vamos a dar unos cuantos golpes para eliminar las A mí me posibles dijeron que no burbujas hay que grandes. golpear. ¿Se pueden decidir ustedes? Voy a agarrar un poco de esta mezcla, tipo un poquito, la voy a tirar ahí muy lentamente, tipo pero muy lento. La idea es que no se baje, pero en serio estoy siendo como chicos, muy lenta. Ah, la tensión es real, yo les digo. Ahora la mezcla acá adentro. Ah, Dios mío. Darle los golpecitos para que salgan las burbujas grandes de aire. Agua ¿Cuál es el agua caliente. caliente de antes? Lo vamos a usar ahora. Vamos a poner 2 dedos de agua caliente y metemos todo al horno. Lo vamos a dejar 40 minutos a 150 grados. Yo les digo que a mí no me funcionó por mi horno. Yo esto después lo probé con Paulina, misma receta, mismo todo, y para mí el horno tiene mucho que ver. Solo digo. Solo digo. Pasados los 40 minutos, vamos a abrir el horno. ¿Qué? y lo ¿Acá vamos a abrir el dejar horno? abierto durante 10 segundos. Yo estoy Estamos descolocada teniendo con que este eliminar video. un poco del vapor O sea, está que hay en haciendo el todo horno. lo que a mí me Después, dicen que no hay que vamos a bajar hacer. el fuego a 110 grados y lo vamos a dejar 45 minutos extras. Lo último que nos falta de la cocción sería poner unos minutos de grill para que la capa de arriba quede bien doradita. Estoy en shock. Acaba de sacarle el vapor. Es que a mí nunca me dijeron que podía abrir el horno. A mí me dicen que si abrís el horno se te baja, que no hay que abrir el horno. Acá el agua caliente. Uy, me estoy quemando toda. Y esto se va a ir al horno por 40 minutos o 45 minutos a un horno a 150 grados. Pasaron 40 minutos, ahora esto hay que abrirlo. ¡Ah! Me muero. No se bajó, hay que abrirlo para que salga vapor. 1, 2, 9, 10. Y ahora hay que cerrarlo, bajarlo a 110. Asegurarme que realmente esté ahí tipo por... ahí más o menos. Y ahora hay que dejarlo 45 minutos más. ¿Qué está pasando? Ok, hay que poner el grill. Así que lo voy a poner ahí y lo voy a subir un toque, pues si no, no se va a dorar nada. Ya te escuché. Voy a poner el grill, no sé, por 5 minutos. Esto se va a dorar rápido. Esto ya está. Abrí la puerta del horno por 5 minutos. O sea, lo voy a dejar 5 minutos ahí adentro. Con la puertita ahí un poquito abierta. Y... vamos a ver qué salió. Estoy esperando que se enfríe en el horno, pero no se está bajando. Sabemos que le quedó re bien. Qué envidia que le quede así. Yo estoy filmando esto y todavía no sé cómo me quedó, así que con suerte me quedó igual. ¡Ay, mira cómo se le mueve! ¿El mío se mueve igual? Chicos, que alguien me diga si el mío se mueve igual. Está bien blanquito, no se le doró. Pero que me haya quedado así, chicos, si no lloró. ¿Se imaginan? ¡Qué horror! No, me muero, chicos, me muero. Te juro que salió. ¿Cómo les muestro esto? No me quedó tan alto como a ella, pero... ¡oh! Es como que no me quedó tan alto como a ella y no se mueve como a ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero quedó en un molde más chiquito tal vez, pero es de 18 centímetros mi molde. Ay, estoy confundida. Un poco confundida porque como quedó, pero... o sea, y se ve ahí la textura, pero... no se mueve como se tiene que mover. Estoy en serio confundida. Es como que está a mitad de camino. Está... pero siento que lo tendría que haber hecho en un molde más chico, pero igual usé el molde del tamaño que ella decía, a menos que tal vez ella se confundió y su molde es de 15 y no de 18. Quedó, pero quedó bajito. ¡Tarán! Quedó así. ¡Ah! Hace el ruido. No sé qué opinan ustedes. Es realmente una esponja. Es muy bueno. En tema de sabor, creo que es el Japanese cheesecake más rico que comí. Nunca me termina de quedar. Se me bajó, así que yo esta la doy por ganada, pero siento que esto tendría que haber quedado mejor. Personalmente me encantó esta receta. Es lo más cerca que estuve que me salga, así que Coqui, si estás viendo esto, la verdad que sos una genia. Nunca llegué a estas instancias. Encima siento que lo que tengo que cambiar es el molde. Que lo medí, que esto es de 18 centímetros. Para mí se confundió. No, se bajó. Es que mirá lo alto que era mi molde. Se bajó. Se me bajó. ¿Por qué se me bajó, chicos? Se me bajó. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse al canal. Si ven una receta que quieren que ponga a prueba, mándenmela y yo con gusto la voy a poner acá a prueba en el canal. Les mando un beso enorme y los espero en el próximo video.